Revelado, 10 lecciones inspiradoras y transformadoras para sanar tu mente y dormir en paz. La ciudad bullía con su habitual ruido, sonidos de coches, gritos lejanos y risas resonaban en el aire. Sofía, de 32 años, se encontraba en su pequeña oficina del colegio, enfrentándose a un abrumador mar de papeles. Con cada carta de padres y evaluaciones de estudiantes que revisaba, una sensación de desesperanza se instalaba en su pecho. Era difícil ver cómo sus esfuerzos para inspirar y educar a sus estudiantes hispanos parecían diluirse en un sistema que la menospreciaba. La voz apagada de su abuela resonaba en su mente, instándole a perseverar, a no rendirse frente a las dificultades. Sin embargo, la pesada carga de la desigualdad económica que sufría su comunidad la hacía cuestionar su propósito. ¿Estaba realmente marcando una diferencia? Las noches solitarias eran las peores. Mientras su mente se aceleraba, pensamientos de insuficiencia la atormentaban. Recordaba las historias de su abuela, quien había luchado ferozmente por una vida mejor. Siempre más, Sofía, nunca te conformes, había dicho una vez, con determinación en sus ojos. Pero aquí estaba ella, atrapada en el mismo ciclo de lucha sin respuesta, incapaz de avanzar hacia los sueños que le había inculcado. Esa noche, mientras organizaba el desván, los ojos de Sofía se posaron sobre una caja polvorienta. Sin pensarlo, se acercó y, al abrirla, encontró un puñado de cartas amarillentas. Las palabras de su abuela emergieron con fuerza, relatos de sacrificios, de perseverancia y un fuego interior que nunca se apagó. Fue un hallazgo revelador. Aquellas cartas encendieron algo en su interior, una chispa de valentía que había creído extinta. Decidió que era tiempo de tomar el control de su vida, de sanar tanto su mente como su corazón. Al compartir esta determinación con su familia, fue recibida con miradas de desaprobación. ¿Por qué no puedes conformarte con lo que tienes?, le dijeron. La presión de sus seres queridos la envolvía como una niebla densa, imposibilitando que su voz se alzara. Pero, en medio de esa tormenta emocional, conoció a don Manuel, un antiguo profesor que, al verla, vio en su mirada un potencial aún sin explorar. Se convirtió en su mentor, guiándola a través de lecciones transformadoras vinculadas a la dignidad y el amor propio que su abuela le había enseñado. Sin embargo, cada jornada con don Manuel también trajo consigo el incremento de la tensión psicológica. Sofía se sentía atada entre sus aspiraciones personales y la expectativa de su comunidad. Aquellos murmullos de críticas pesaban como una losa, y la lucha interna la debilitaba. ¿Estoy siendo egoísta al querer más?, se preguntaba a menudo, con la mente acelerada y una angustia creciente que no la dejaba dormir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras organizaba sus cosas para una presentación crucial, una carta olvidada hizo su aparición. Era de su madre, revelando una antigua injusticia que había marcado a su familia. Esto la conectó íntimamente con su propia lucha, iluminando un camino que podía seguir. Su corazón latía con fuerza, y cada palabra parecía cantarle que ya no podía dejar que los sueños de su linaje fueran aplastados. La historia que había heredado exigía ser escuchada, sumida en la incertidumbre. Aquel día de la presentación, rodeada de miradas inquisitivas, Sofía sintió que el futuro no era únicamente un reflejo de sus ansiedades, sino también de un legado que la premiaba a luchar. Con el pecho lleno de dudas y un mar de emociones arrasando su mente, respiró hondo, preparándose para alzar su voz. Pero justo en ese momento crucial, la entrada de alguien inesperado del pasado la enfrentó con una revelación que podría cambiarlo todo. La incertidumbre envolvía a Sofía mientras se enfrentaba al extraño que había interrumpido su momento decisivo. Era Juan, un viejo amigo de la infancia que solía compartir con ella sueños y anhelos. Su presencia desató un torrente de emociones, recordándole el pasado, y a la vez, un potencial que aún no había explorado. Con una sonrisa melancólica, él le susurró: siempre supe que tenías algo grande en ti. A medida que descubría la noticia de su regreso, Sofía sentía que las expectativas de su familia se disolvían en una mezcla de redescubrimiento y confusión. Juan, como ella, había luchado por hallar su lugar en el mundo. Había pasado años trabajando en múltiples empleos en busca de estabilidad, pero había decidido volver a sus raíces, decidido a inspirar a otros. Vine a abrir un taller de arte en la comunidad. Creo que puedes ayudarme, dijo con entusiasmo. La propuesta la desconcertó, a la vez que reavivó la chispa dentro de ella, atrapada entre su papel como maestra y la oportunidad de colaborar en un proyecto que resonaba con su espíritu. Sofía se vio atrapada en una encrucijada. Este proyecto no solo ofrecía la posibilidad de enseñar,
sino también de conectar su pasado con su presente de una forma que nunca había imaginado. Sin embargo, las voces de su familia resonaban en su mente como un eco persistente, cuestionando la validez de sus aspiraciones. ¿Podía realmente permitirse cambiar su dirección? Con el corazón en la mano y la mente en un torbellino, comenzó a valorar sus posibilidades. Intentó elucubrar cómo podría integrar sus responsabilidades en el colegio y sus deseos de contribuir al taller. Esa noche, mientras luchaba contra el insomnio, sus pensamientos se centraron en la carta de su madre. Las palabras de lucha y resistencia se unieron a la imagen de Juan, y juntas florecieron en su mente como un nuevo comienzo. Decidió hablar con don Manuel sobre el taller. Él la escuchó con atención, y al finalizar, sonrió. Sofía, a veces el camino que eliges es más importante que la meta. No se trata solo de educar, sino de crear espacios donde se valora la expresión auténtica, le dijo, desprendiendo una calma que dejó una huella en su interior. Aquel consejo resonó profundamente en ella, invitándola a abrirse y explorar su creatividad sin temor. Sin embargo, su decisión no fue sencilla. Durante las siguientes semanas, enfrentó críticas de su familia, quienes veían el taller como una distracción y no como una oportunidad. Luchaba con la imagen de la hija obediente y la misión de la educadora. La dualidad de sus deseos se intensificaba con cada pelea verbal. Sentía que estaba en una batalla constante, por un lado, el miedo a defraudar a sus seres queridos y por el otro, el canto seductor del arte y de su anhelado propósito. Día a día, conferencia a conferencia en el colegio, Sofía empezó a encontrar formas de integrar sus propias lecciones del arte en su enseñanza. Notó que usar el arte como herramienta le alineaba más con sus propios valores y le ofrecía una perspectiva renovada de la enseñanza. Sus estudiantes, observando su transformación, comenzaron también a abrirse. Su antiguo enfoque rígido empezó a diluirse a favor de una conexión más emocional, más humana. Sin embargo, el desafío se intensificó cuando uno de sus colegas más críticos la confrontó en una reunión, cuestionando su compromiso con la educación. ¿Estás realmente enfocada aquí, Sofía, o te has desviado hacia algo que no eres?, preguntó con desdén. Eso la hizo tambalear, y un nuevo miedo se asentó en su pecho. Era el momento de definir claramente su nuevo camino. Pero enfrentarse a esta crítica interna y externa requería valor y convicción. Justo cuando se disponía a responder, un silencio expectante llenó la sala. Sabía que lo que diría no solo marcaría su futuro, sino que también determinaría su verdadero compromiso con sus pasiones y su propósito. Sofía sintió como el peso de las miradas se concentraba en ella, un torrente de nerviosismo y determinación embargándola al mismo tiempo. Por un instante, el eco de las palabras de don Manuel resonó en su mente como una llamada a la acción, el camino elegible. Una respuesta sencilla fluyó hacia su boca, pero una capa de dudas amenazaba con ahogarla. Era realmente el momento de exponer su verdadero yo. Juan volvió porque cree en algo que yo aún no he tenido el valor de creer, pensó, recordando su insistencia en el arte como un medio de transformación. Optó por profundizar en su propia verdad, en lugar de adoptar la postura pasiva que siempre había seguido. Alzó la mirada, enfrentando a su colega con la fuerza que estaba cultivando. Siempre he creído que la educación es más que seguir un libro de texto. Es un viaje de descubrimiento, tanto para el docente como para el estudiante. Si eso significa explorar nuevas formas de enseñanza, estoy lista. Hubo un murmullo en la sala. Algunos colegas se intercambiaron miradas de sorpresa, mientras otros mostraban desaprobación. La crítica de su compañero había sacado a la luz no solo sus inseguridades, sino también la pasión que había estado reprimida en su interior. Esa lucha interna entre la conformidad y la audacia se volvió palpable, y Sofía sintió por primera vez que las palabras no eran solo un mecanismo de defensa, sino su arma. Al terminar la reunión, sintió una mezcla de liberación y angustia. Había tomado una decisión, pero la lucha con su familia y sus propias inseguridades no iba a desaparecer tan fácilmente. Si se mostraba decidida hacia su nuevo camino, necesitaría construir una verdadera fortaleza emocional. Su mente no dejaba de divagar en los días siguientes. Se sumergía en su trabajo escolar, pero en cada rincón de su mente había un espacio dedicado al taller de arte. Eso la llevó a buscar inspiración en su día a día, capturando pequeños momentos artísticos, una luz que iluminaba una pared, un niño que se reía mientras pintaba, reflejos de creatividad que habían estado bien ocultos. Cada instante parecido era un recordatorio del potencial que le ofrecía el arte y cómo podía implementarlo en su vida. Al finalizar cada jornada en el colegio, decidía tomarse un tiempo para sí misma. Se sentaba en el parque cercano, observando a los artistas mostrar su trabajo, imaginando un futuro en el que ella pudiera ser parte de ese mundo vibrante. Se dio cuenta de que su inseguridad nunca desaparecería por completo. Sin embargo, aprender a convivir con esa incertidumbre la fortalecería. Una noche, después de un día especialmente duro, se sentó frente a su escritorio y tomó una hoja en blanco. Comenzó a escribir acerca de sus ideas para el taller, sus objetivos, su visión de cómo el arte podría cambiar las vidas de sus estudiantes. Anastasia, una de sus alumnas más talentosas,
había compartido sus sueños de ser artista. Sofía se sintió impulsada a ayudarla, a inspirarla, y a aprender de ella. La conexión que empezaba a formarse con sus estudiantes desafió su concepción de lo que significaba ser maestra. Sin embargo, mientras creaba un plan para el taller, la sombra de su familia continuaba acechando. Cada vez que pensaba en un proyecto, su madre aparecía en su mente, con dudas y críticas que parecían intensificarse. La lucha entre seguir su pasión o cumplir con las expectativas familiares estaba alcanzando un punto crítico. Era evidente que necesitaba un plan que no solo la sustentara a ella, sino también a los que la rodeaban. Estaba en un punto en el que sus decisiones podrían marcar una diferencia no solo en su vida, sino también en la de aquellos que apreciaban y apoyaban su viaje. Al cerrar su libreta esa tarde, Sofía supo que el siguiente paso requería valentía, más allá de convertirse en una educadora del arte. Necesitaba iniciar una conversación honesta con su familia. Mientras visualizaba cómo podrían reaccionar, un nuevo reto brotó en su mente. Sería capaz de confrontar sus miedos más profundos y al mismo tiempo proclamar su verdad. Esa pregunta quedó flotando en el aire, demandando una respuesta. Los días siguientes serían cruciales. Estaba decidida a crear no solo un espacio de expresión, sino también abrir un diálogo que desmantelara las barreras que la mantenían atada. El momento de conectarse con su voz más auténtica había llegado, y lo que estaba por descubrir podría cambiar la forma en que se relacionaba con su vida por completo. Sofía despertó una mañana sintiendo una mezcla de ansiedad y resoluteza. Sabía que hoy era el día en que debía hablar con su familia. La idea de abrirse sobre su deseo de cambiar su trayectoria vital la aterraba, pero había llegado a un punto donde el silencio ya no era suficiente. Se preparó para la jornada, visualizando cada posible escenario mientras se sumergía en la rutina diaria. Sin embargo, cada pequeño gesto del día la mantenía atenta a lo inevitable. Al llegar a casa, el aire se sentía tenso. El ambiente cargado de expectativas familiares la rodeaba como una coraza. Su madre, tan pendiente de sus decisiones desde la infancia, nunca había ocultado su deseo de que siguiera un camino más convencional. Se preguntó si alguna vez podría romper esas ataduras sin causar un dolor irreparable. En su interior, la lucha era constante. Podría permitirse el lujo de ser feliz a expensas de la aprobación de su familia. Mientras cenaban, el murmullo de la conversación se desvaneció en su mente. Sofía tragó saliva, su corazón latía rápido, incapaz de centrar su atención en el plato frente a ella. Las palabras que había ensayado se sentían insignificantes. ¿Cómo podría comunicar la pasión que ardía dentro de ella? Finalmente, el silencio fue roto por su madre. ¿Y qué vas a hacer contigo misma, Sofía? La vida no se trata solo de sueños. Esa frase resonó en su mente como un despertador que la empujó a la acción. Quiero abrir un taller de arte en el colegio, pronunció de repente, sintiendo como cada palabra se convertía en un hilo que la unía a su verdad. La reacción fue inmediata, una ola de reacciones adversas. La mirada de decepción de su madre se clavó en su pecho, y las preguntas críticas de su padre brotaron como espinas. Es un camino incierto, Sofía. Te arriesgas a perder estabilidad, replicó su padre, y ella sintió como cada palabra era un recordatorio de lo que había estado tratando de escapar. Pero, al mismo tiempo, es la forma en que puedo ayudar a otros a descubrir su voz, insistió, tomando aire, mientras la determinación creció en su interior. Ser lo que realmente era un acto de amor hacia sí misma y hacia los demás. El intercambio se convirtió en un torbellino de emociones, un torrente donde su valentía comenzaba a chocar con las expectativas preconcebidas. A medida que la conversación avanzaba, Sofía se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su decisión, sino que también estaba enfrentando sus propios miedos y límites. Cada palabra que pronunciaba era un acto de confrontación, no solo para sus padres, sino para ella misma. Cuando se retiró a su habitación esa noche, la angustia seguía ahí, pero junto a ella había un nuevo sentimiento, el de empoderamiento. Había enfrentado a sus padres, y aunque la conversación no había sido la ideal, había dado un paso que la alejaba de la autocompasión. Comprendió que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Se sentó en su escritorio, sintiendo la necesidad de plasmar esta experiencia en papel. Escribió sobre sus verdaderas ambiciones, su deseo de crear un espacio donde el arte floreciera y volara libre. Al cerrar su libreta, una nueva visión se formó en su mente. No solo quería ser una facilitadora de arte, sino también una guía para que otros se atrevieran a expresar sus aspiraciones. Esa noche, en medio de la soledad, un nuevo desafío apareció: cómo podría materializar su taller. Fue un pensamiento que la llevó a despertar un motor interno que había estado apagado, el deseo de crear, innovar y compartir. Mientras pensaba en cada detalle, el timbre de su teléfono la sacó de su ensueño. Era Juan, quien había comenzado a ser su confidente artístico. La emoción en su voz era contagiosa, y el contacto con él le recordó que no estaba sola en su camino. Tienes que hacer esto, Sofía. ¿Qué tal si empezamos a planearlo juntos?
Su corazón latía con fuerza al pensar en esa posibilidad. Sería posible que su primer paso hacia la realización de su sueño pudiera comenzar justo en ese instante, con el apoyo de alguien que entendía su pasión. La idea de colaborar y la incipiente conexión con Juan reavivaron en ella una chispa de esperanza. Pero también surgía otra pregunta, una que latía por un lugar en su mente: ¿podría confiar realmente en su propio juicio y dejar de lado el miedo al fracaso? Esa noche, Sofía se quedó pensando en la encrucijada que se le presentaba. Mientras soñaba con su futuro y los posibles caminos que podría tomar, la ausencia de respuesta se convirtió en una invitación abrumadora. ¿Qué decisiones la llevarían finalmente a descubrir la versión más auténtica de sí misma? Sofía se despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad que pulsaba en su pecho. La conversación con Juan la había dejado aturdida, pero también llena de un renovado sentido de propósito. Había dejado claro que no estaba sola, y su apoyo significaba más de lo que había imaginado. Sabía que hoy sería el día en que comenzaría a dar forma a su sueño. Al desayunar, los rostros familiares parecían como sombras distantes, su mente se concentraba en las ideas que emergían, cada una más brillante que la anterior. Los colores del arte, las sonrisas de los niños al experimentar su propia creatividad, el murmullo de un aula llena de posibilidades, todo eso comenzaba a cobrar vida en su interior. Pero con cada destello de entusiasmo también venía el eco de sus inseguridades. ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas que ella misma había creado? Después de una serie de momentos de reflexión, se sentó frente a su escritorio y decidió que no podía dejar su pensamiento fluir descontrolado sin orden. Había que estructurar esas ideas. Tomando una hoja en blanco, comenzó a delinear su plan. En su mente, el taller no solo era un espacio para crear, era un refugio para aquellos que necesitaban redescubrirse a través del arte. Empezó a escribir sobre los posibles temas de sus talleres, las técnicas que quería enseñar y cómo podía incorporar elementos que invitaran a la introspección. ¿Cómo podría combinar el arte visual con el autoconocimiento? Su pluma danzaba en la página mientras se adentraba en un mundo de posibilidades. A medida que la lista crecía, la ansiedad se transformaba en determinación. Pero entonces, una inquietud invadió su mente: ¿cómo podría convencer a la dirección del colegio para que le permitieran llevar a cabo su proyecto? La idea de tener que presentar su plan la sumió en un nuevo ciclo de inseguridad. Decidió que un primer paso sería crear una propuesta sólida. Así que se propuso dedicar las próximas semanas a investigar no solo las posibilidades del taller, sino también a aprender sobre cómo presentar su idea de manera persuasiva. Buscó libros sobre presentaciones exitosas y técnicas de comunicación efectiva. Se inscribió en un curso en línea que le prometía herramientas para mejorar su capacidad de influencia al hablar en público. Cada clase la llenaba de nuevos conocimientos y estrategias. Además de su propia preparación, Sofía decidió que era crucial involucrar a los estudiantes, aquellos a quienes deseaba dirigir. Sin embargo, la idea de ser el centro de atención en el colegio la hacía temblar. ¿Y si las opiniones y juicios de otros la desalentaban? Pensó nuevamente en su conversación con Juan. Podía invitar a sus amigos más cercanos a una sesión inicial, un enfoque más íntimo donde podrían dar su opinión sobre la idea y, al mismo tiempo, impulsar su confianza. Un día, mientras caminaba hacia la universidad, empezó a imaginar cómo sería esa primera sesión. Visualizó a un grupo de compañeros sentados en un círculo, el ambiente relajado, y ella ante ellos, hablando no solo como facilitadora, sino también como una colega. Reprimir el miedo se iba convirtiendo en una práctica consciente. La idea de compartir, no solo sus inquietudes, sino también su entusiasmo, se transformaba en un acto de valentía en sí mismo. Con cada paso que daba hacia la universidad, Sofía comenzó a sentir que su visión de llevar su taller a la vida había dejado de ser un mero sueño y se tornaba tangible. Sin embargo, un nuevo reto se presentó en su mente: ¿estaría realmente lista para enfrentar la posible desaprobación de aquellos que no creían en su sueño? Mientras se preparaba para esa importante reunión con sus amigos, un sudor frío le recorrió la espalda. Era el escenario ideal donde cada palabra contaría, y una última pregunta resonaba como un mantra: ¿qué pasaría si todo no salía según lo planeado? Pero, en lugar de bloquearse, se enfrentó al dilema. Le temía más al fracaso que a la posibilidad de no intentarlo. En ese momento de duda, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Juan que decía: no te olvides de respirar. Estaré allí para apoyarte. Estas palabras reavivaron su determinación. Con un nuevo sentido de propósito, Sofía se sentó en su habitación, tomando nota de lo que quería comunicar y emoción no solo por sí misma, sino por aquellos que, como ella, soñaban con expresarse. El desafío estaba claro y el momento se acercaba. Podría realmente hacerse notar y hacer eco en el corazón de los demás. Mientras la idea de compartir sus sueños se transformaba en realidad, la incertidumbre seguía rondando. Todavía había un camino que recorrer para asegurar que su voz realmente resonara. Sofía llegó al café donde había acordado reunirse con sus amigos. Al entrar, notó el murmullo vivaz de las conversaciones y el aroma del café recién hecho envolviendo el ambiente.
Cada paso que daba hacia la mesa se sentía como una página en blanco que ella, por fin, estaba dispuesta a llenar. Sin embargo, el bullicio a su alrededor la empujaba a una tormenta interna que agitaba su confianza. Sería lo suficientemente elocuente. Su idea resonaría. Se sentó, y justo cuando pensaba en empezar, se sintió abrumada por la presión de los ojos curiosos. Una sensación de vulnerabilidad la invadió. Sin embargo, se recordó que, al abordar esta propuesta, no solo hablaba de su sueño, sino que ofrecía a sus amigos una oportunidad de ser parte de algo significativo. Esa inspiración comenzó a apoderarse de ella, y decidió que cada palabra que compartiera debía reflejar su pasión. Comenzó describiendo su visión del taller, su voz tembló al principio, pero a medida que las ideas fluyeron, experimentó una transformación. Hablar de los colores, los materiales y los potenciales resultados positivos pareció abrir una compuerta hacia su autenticidad. Las miradas de sus amigos se tornaron en interés genuino. Las viejas inseguridades comenzaron a disiparse. Hubo preguntas sobre la estructura del taller, inquietudes sobre los horarios y, sorprendentemente, sugerencias sobre posibles temas que jamás había considerado. Cada interacción era un guiño a su capacidad de ser una líder. Una de sus amigas, Paula, le preguntó cómo pensaba enfrentar la desaprobación de quienes pudieran criticarla. La pregunta resonó a fondo, como un eco de sus propios miedos. Sofía tomó un respiro profundo y respondió. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que su respuesta no era solo sobre el proyecto, sino sobre su propio crecimiento. Hablarle a su amiga le permitió confrontar el espejo de sus temores. Ella misma aún estaba en el proceso de aprender a abrazar el rechazo como parte del viaje. Fue en este intercambio que Sofía comprendió que constancia y autenticidad serían sus aliados. Tender un puente hacia esos momentos de posible crítica no era perder, era ganar la oportunidad de construir conexiones más profundas. Las inseguridades que había sentido antes empezaron a transformarse en una red de apoyos, una comunidad interna que la alentaba a alcanzar su meta. Mientras el café iba llenándose y las conversaciones se intensificaban, su grupo empezó a llenar las hojas de papel que habían traído. Sus amigos contribuyeron con ideas creativas y sugirieron actividades que Sofía no había contemplado. Este flujo de colaboración encendió una chispa en su interior, la confianza se convertía en un chisporroteo palpable. Al finalizar la reunión, salió del café sintiendo que había desafiado no solo la expectativa de sus amigos, sino la suya propia. Cada sesión que había planeado comenzó a convertirse en algo más que un simple taller de arte, se perfilaba como un espacio de sanación. Más que permitir que su voz resonara, se estaba enfocando en proporcionar otros espacios que permitieran a los demás también elevar su voz. Sin embargo, justo cuando la esperanza crecía, una sombra de duda se asomó nuevamente. ¿Sería capaz de enfrentarse a la dirección del colegio con la misma pasión y determinación que había mostrado a sus amigos? Esa incertidumbre marcaba el inicio de un nuevo capítulo en su viaje, uno que requería no solo de preparación, sino de coraje. Volvió a casa, sintiendo el peso de su nueva tarea. Estaba a solo días de presentar su propuesta a la dirección. Podía sentir el sudor frío recorrer su nuca nuevamente, pero esta vez, fue acompañada de un retador sentido de preparación. Sofía sabía que cada paso que había dado hasta ahora era un ladrillo en la construcción de su sueño y, sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por llegar. Mientras revisaba las notas tomadas en el café, se dio cuenta de que no podía permitirse dar marcha atrás, de que su visión merecía una oportunidad real de brillar. Pero, ¿y si el miedo la paralizaba en el momento crucial? Esa pregunta retumbaba en su mente, haciendo eco de su mayor desafío. ¿Tendría la valentía de ser vista, de hacer oír su voz en medio de la incertidumbre? El crujido de la puerta la sacó de sus pensamientos. Alguien estaba llamando. Al abrir, se encontró con Juan, quien sonriendo dijo, «Vine a ver cuánto has avanzado. Estoy listo para escucharte». En su interior, la duda seguía acechando, pero con su amigo allí, quizás fuera el momento de abrir una nueva conversación sobre ese viaje incierto que la esperaba. Sofía observó a Juan mientras entraba en su sala y sintió que su presencia ofrecía un ancla en medio de la tormenta de pensamientos que le rebosaban la cabeza. Su amigo había sido un testigo constante de su evolución, y aunque a menudo se mostraba seguro, su propia lucha interna nunca desaparecía por completo. Juan la instó a que compartiera cómo había avanzado, y a medida que empezó a verbalizar su proceso, una nueva claridad se iba gestando. ¿Has plasmado tus ideas sobre el taller de arte?, preguntó Juan, su sonrisa iluminando la habitación. Sí, pero aún no estoy segura de que valga la pena presentarlo, admitió Sofía, sintiendo el peso de sus dudas al salir a la luz. No seas así. Hemos pasado mucho tiempo hablando de tus sueños y cómo quieres hacerlo realidad. Es hora de actuar. Su tono, aunque alentador, también destacó la verdad del momento. Sofía necesitaba acción, su mente se desvió hacia la imagen que había creado. El taller no se trataba solo de pintar o esculpir, sino de un espacio donde personas como ella pudieran encontrarse, reconectar, expresar lo que, tal vez, habían mantenido oculto.
Reflexionar sobre esto la llevó a recordar las conversaciones que había tenido con sus amigos y la energía que había percibido en el café. La resistencia al rechazo, la posibilidad de que se sintiera incomprendida, eran temas recurrentes en sus diálogos internos. Estaba pensando, continuó Sofía, que podría proclamarlo como un espacio de sanación, un refugio donde cada voz cuente. Eso suena increíble. Pero te enfrentas a un desafío mayor. Ya has bosquejado lo que dirás ante la dirección. Juan hizo una pausa, al observar su reacción. Sofía tomó un respiro profundo. ¿Cómo explicarle a la dirección de la escuela que necesitaba hacer algo que era más que un simple proyecto, que implicaba comprender a cada participante? El miedo a la desaprobación la envolvía con cada pensamiento, pero recordar que había habilidades y pasiones latentes dentro de ella comenzó a cambiar la narrativa en su mente. Sí, tengo algunas notas, pero las palabras se atascaban en su garganta. Pero nada. Tienes que plantear con confianza lo que quieres lograr. Cada uno de esos miedos son solo sombras que se desvanecen cuando te enfrentas a ellas. ¿No es así? Tus amigos creen en ti, yo creo en ti, insistió Juan. En ese momento, Sofía sintió que la presión se liberaba de su pecho. Juan no solo era el amigo que la apoyaba, él representaba el testimonio de que sus pensamientos eran válidos, que su voz tenía poder. Con un nuevo ímpetu, inició un brainstorming donde comenzó a organizar su propuesta. Para su sorpresa, cada estructura, cada frase que se le ocurría fluía más fácilmente que la anterior. Mientras el sol se escondía tras el horizonte, Sofía sintió como si cada palabra la acercara un paso más a ser quien realmente era. Incluso podía imaginar la sala de la dirección llena de rostros intrigados, dispuestos a escucharla. Fue un momento de revelación, su historia personal, sus experiencias, todas podrían influir en su propuesta, transformando el miedo en un arma de empoderamiento. Dame un par de días para perfeccionar esto y estaré lista para presentarlo, dijo con determinación renovada. Eso es, Sofía. Recuerda que el momento de la verdad no solo es una prueba, es una oportunidad. Y yo estaré aquí, apoyándote, respondió Juan con una certeza que hizo que las dudas disminuirán, pero mientras se sentía optimista, el núcleo de su ansiedad se revolvía bajo la superficie. ¿Sería realmente capaz de conectar con la dirección? Las miradas críticas, el potencial juicio, resonaban en su mente. Se sacudió el pensamiento y se centró en el ahora. Si quería que su sueño se materializara, debía romper las cadenas que la mantenían atada a la duda. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la incertidumbre la acompañó. Sin embargo, al mismo tiempo, la urgencia de actuar creció en su interior. Antes de cerrar los ojos, se recordó a sí misma que el viaje hacia su objetivo no solo dependía de la aceptación, sino de su propio valor para seguir adelante. Al amanecer, sonó su teléfono. Era un mensaje de Juan: hoy es el día. Llámame cuando estés lista. Sofía sintió un escalofrío de emoción y a la vez de miedo, pero al mirar su espejo, decidió que no solo se presentaría ante la dirección. Se presentaría ante sí misma, lista para descubrir el poder que había negado durante tanto tiempo. Podría realmente despojarse del miedo y mostrarse tal como era, lista para dar el salto definitivo. Mientras el sol ascendía en el horizonte, Sofía se encontraba en un dilema personal profundo. La imagen de su taller de arte se había convertido en su faro, un símbolo de su deseo de sanación y conexión. Cada trazo que imaginaba para su propuesta la acercaba a su verdad. Sin embargo, ese mismo deseo la confrontaba con sus inseguridades más arraigadas, la necesidad de aprobación, el deseo de ser escuchada y la inquietud de ser juzgada. Al despertar, sintió el peso del mensaje de Juan calar hondo en ella. Era su momento, y mientras preparaba su desayuno, las metáforas visuales de lo que quería expresar comenzaron a enredarse en su mente. Pensó en cómo cada persona que entrara a su taller debería sentirse como un artista, aunque solo tuvieran una historia que contar. Con cada bocado, se repetía mentalmente: tu voz cuenta. Esta afirmación, más que un mantra, se convertía en un tejido que unía su presente e inminente futuro. Mientras organizaba sus notas, Sofía experimentó una mezcla de duda y determinación. Revisó cada idea, cada emoción. La clave estaba en ser auténtica, en compartir su viaje hacia la sanación sin edulcorar la lucha que había enfrentado. La ansiedad por la presentación continuaba, pero también la motivación. Si ya no hablaba por sí misma, ¿quién lo haría? Al mediodía, se colocó en un entorno apropiado, un espacio tranquilo donde pudiera sentar sus pensamientos. Se sentó rodeada de sus herramientas artísticas, pinceles, lápices y lienzos en blanco. Se dispuso a crear una imagen que encapsulara su propuesta. Cada brocha que tocaba el lienzo era un intento de ilustrar lo que esperaba que su taller representara. Con cada trazo, la visibilidad de su visión se agudizaba. Sin embargo, no todo sería sencillo. Reflexionó sobre lo que significaría para ella aceptar el fracaso. Se preguntó si la dirección podría comprender la profundidad de su intención, la necesidad de crear un lugar seguro que permitiera a otros liberar sus cargas emocionales.
Era capaz de arriesgarse a que su proposición fuera desechada. Ese día, fue a caminar por el parque cercano, dejando que el aire fresco limpiara su mente. A su alrededor, la vida continuaba, personas riendo, niños jugando, un reflejo de la espontaneidad que su vida había dejado de lado. Se sentó en un banco y se dio cuenta de algo. Estaba esperando que el momento perfecto llegara. Pero, ¿acaso no había poder en lo imperfecto? La idea de aceptar el desorden como parte del crecimiento apareció como una revelación. Si podía abrazar su vulnerabilidad, conectaría no solo con la dirección, sino también con cada persona que deseaba traer a su taller. Mientras regresaba a casa, las palabras de Juan reverberaban en su mente. Las sombras se desvanecen cuando te enfrentas a ellas. Ella sabía que su próximo paso estaba claro, debía presentar su visión con valentía. Había encontrado un profundo sentido de propósito, pero también el reconocimiento de que este viaje no sería un destino sino un proceso continuo. Al llegar a casa, se sentó con sus notas y comenzó a escribir. No solo redactaba una propuesta, estaba narrando su historia, su viaje. Notó que las palabras se transformaban en catarsis, una vía para procesar sus emociones en lugar de ocultarlas. Mientras escribía, era consciente de que cada expresión de su ser podía resonar con otros. Con la noche cayendo, un nuevo mensaje de Juan llegó a su teléfono, listo para probar esta prueba de fuego juntos. Estoy aquí si lo necesitas, con una renovada determinación. Sofía respondió, sí, estoy lista, pero tengo que enfrentar a mi pasado también. El miedo y la inseguridad son parte de esta experiencia. Sabía que la presentación no sería solo ante la dirección, sino ante un espejo que reflejaría no solo sus aspiraciones, sino también sus temores más profundos. En ese momento, Sofía comprendió que la verdadera lucha no era contra los demás, sino contra ella misma y sus propios límites. A medida que la noche se adensaba, el sudor le brotaba de las palmas. Al pensar en el siguiente paso, la presentación estaba cerca, pero un nuevo reto se insinuaba en el fondo de su mente. ¿Qué pasaría si, al final, pudiese descubrir algo aún más importante sobre ella misma en dicha confrontación? El eco de esa pregunta resonaba mientras se seguía preparando para el viaje que le esperaba. Ella ya no sería solo una espectadora, estaba lista para dar el salto a lo desconocido. Sofía se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y fervor renovado. La presentación estaba a solo unos días, y mientras el café se preparaba, su mente zumbaba con ideas que acudían como un torrente. Había decidido que cada palabra que pronunciaría sería un ladrillo en la base de su futuro como artista y terapeuta. La claridad de su objetivo la invadía, pero también la sombra del miedo, implacable y familiar. A lo largo del desayuno, cada mordisco de tostada era una promesa silenciosa de que podría abrir su corazón. Recordó las veces que había permitido que la opinión ajena la desanimara, un ciclo que había obstaculizado su autenticidad durante demasiado tiempo. Esa mañana se sintió diferente, era tiempo de romper esas cadenas. Esta es la fase de dolor necesario, se dijo, mientras el sonido de la cafetera resonaba en su pequeño apartamento. Después de su rutina matutina, se sentó en la mesa, llena de hojas y bocetos, y comenzó a desgranar su mensaje. En la búsqueda de claridad, comprendió lo fundamental que era transmitir la importancia de la vulnerabilidad. Ya no quería ser solo la artista, quería ser la voz que incentivara a otros a explorar sus propias heridas. Cada línea escrita se convertía en un espejo, reflejando su propia lucha y deseando que aquellos que leyéndolas también se sintieran vistos. Mientras redactaba, las palabras se volvían cada vez más potentes. La vida no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico, escribía. Cuanto más profundizaba en su mensaje, más se daba cuenta de que su viaje personal estaba marcado no solo por sus experiencias, sino por el miedo a ser incomprendida. La conexión con otros sería su principal objetivo. Ya no podía evitar expresar que el arte podría ser un refugio donde se libera el dolor. Se lo debía a sí misma y a quienes necesitaban escuchar su verdad. El día avanzó y, a medida que el sol comenzaba a bajar, Sofía llegó a un punto en su escritura que la aterraba y emocionaba a la vez. Tenía que incluir su historia más vulnerable. Un capítulo sobre su pasado que narraba cómo el arte había sido su salvación en momentos desoladores. La ansiedad la invadió, y sintió que un nudo se formaba en su estómago. Estaba dispuesta a abrirse de esa manera. Sin poder sacudirse esa sensación incómoda, Sofía decidió salir a caminar. El aire fresco parecía ayudarla a aclarar las ideas, insistentes en su mente. Caminaba absorta en sus pensamientos, cuestionándose sobre cuánto de su fragilidad estaba dispuesta a compartir. Las sombras que había evocado durante tantos años podrían asustar a la audiencia, pensó. Pero también podrían unirla con aquellos que temían hablar sobre sus luchas. De pronto, una idea brilló con fuerza. Si Sofía podía desafiar su miedo y ser completamente honesta, tal vez animaría a otros a hacer lo mismo. Era como si una luz se encendiera en su interior. La vulnerabilidad podría ser el hilo que conectara su futuro taller con la comunidad. Pasó de temer la reacción de la dirección, a desear su entendimiento y crecimiento. Esa noche, mientras regresaba, recibió otro mensaje de Juan. Recuerda, la autenticidad es tu mejor herramienta.
¿Estás lista para esto? Sus palabras resonaron en su mente, confirmando que la presentación no solo era una prueba, era una manera de mostrar quién era realmente y de invitar a otros a ser igual de valientes. Sofía se sentó en su cocina, lápiz en mano, y decidió dar un giro a su propuesta. La imagen que había construido durante días ahora era un testimonio de sanación y conexión. Deseaba que su historia no fuera solo una anécdota, sino una invitación a explorar el propio pasado. Las sombras ya no serían enemigos, sino aliados en el camino hacia la creatividad. Mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento, una nueva inquietud surgió en su mente, y si su honestidad abriera espacios que aún no había imaginado. Ella podría descubrir habilidades que había mantenido reprimidas, talentos escondidos tras el miedo y la inseguridad. Esa idea vibró en su interior, llevando consigo un impulso casi febril. Si bien se sentía a un paso de la libertad, sabía que el verdadero reto estaba por llegar. Sin embargo, también sabía que en esta búsqueda, alcanzaría mucho más que una simple aceptación. La presentación podría no solo marcar el comienzo de su proyecto, sino el inicio de una nueva era en su vida. Con un suspiro profundo, Sofía quedó en silencio, dispuesta a enfrentar lo que vendría. En el fondo de su mente, una pregunta tomaría forma: ¿qué transformación la esperaba al desnudarse ante la audiencia? Esa inquietud, intensa y poderosa, la acompañaría en su próximo intento. Estaba lista para descubrirlo. Sofía se encontraba en el umbral de un camino que alguna vez parecía intimidante, pero que ahora le ofrecía una perspectiva inspiradora. Había llegado el día de su presentación, el momento crítico que podría definir no solo su sueño de abrir un taller de arte, sino también su propia identidad como educador y ser humano. Al mirar por la ventana, vio el sol salir, su luz reflejando un nuevo comienzo. Con cada paso hacia la escuela, sentía como sus pies tocaban el suelo con firmeza, como un recordatorio de que había recorrido un largo viaje de autoconocimiento y superación. En las semanas previas, había trabajado incansablemente en su propuesta, empleando cada herramienta aprendida y cada momento de reflexión para crear un plan que no solo resonara con su voz sino que también incluyera la voz de sus estudiantes. Al llegar, se encontró con una sala repleta de miradas que esperaban su exposición. Sintió un ligero escalofrío inicial, pero se recordó que no estaba allí solo para presentar un taller, estaba lista para compartir su historia, su pasión y su visión. Tomó un profundo respiro, se adelantó y comenzó. Hoy estoy aquí para hablar de algo más que arte, estoy aquí para hablar del poder de la expresión, comenzó, su voz oscilando entre firme y vibrante. Compartió su historia con autenticidad, relatando cómo el arte había sido su refugio en tiempos de dificultad, cómo había aprendido a usarlo como una herramienta de sanación. Cada palabra resonaba, no solo con su experiencia, sino con la esperanza de motivar a otros a dar voz a sus propias luchas. A medida que avanzaba, vio asentar cabecitas de aprobación. Comprendió que su vulnerabilidad era un puente que unía su realidad con la de los demás en la sala. Ellos aguardaban ansiosos cada palabra, cada detalle de su visión. La idea de su taller como un espacio de sanación comenzó a cobrar vida ante ellos, y ella misma se sorprendía de la pasión que emanaba al compartir cada elemento. Quiero que este taller sea un refugio. Un lugar donde cada persona pueda explorar su creatividad sin miedo, donde el arte no solo se contemple, sino que transforme, expresó con energía renovada. La conexión que estaba formando con su audiencia se sentía palpable, era como si todos compartieran un hilo invisible que los unía en ese momento. No estaba sola en su viaje, ni lo había estado nunca realmente. Al terminar, la sala estalló en aplausos. Sofía sintió que una oleada de alivio y felicidad la invadía. No solo había presentado su propuesta, había dado un paso decisivo hacia su propia realización. La dirección la miró con una mezcla de sorpresa y admiración, y fue entonces cuando alguien de la audiencia levantó la mano. Era el director, que con una sonrisa de aceptación dijo: Sofía, estamos impresionados. Este es un proyecto que no solo enriquecería a nuestros alumnos, sino que también aportaría a toda la comunidad. Estamos interesados en apoyarte para hacerlo realidad. Esas palabras resonaron en su interior como una melodía que había anhelado toda su vida. Sofía sintió la validación de que no solo sus esfuerzos eran valiosos, sino que su voz podía generar un cambio significativo. Había superado sus miedos y el eco de la desaprobación familiar se desvaneció en un rincón de su mente. Tenía la oportunidad de construir un legado, de reescribir su historia y la de aquellos que la rodeaban. La decisión de establecer el taller se concretó rápidamente. Con la ayuda de la dirección, obtuvo recursos y el apoyo necesario para lanzar su proyecto. En cuestión de semanas, comenzaron las inscripciones y un grupo de estudiantes se unió ansiosamente, listos para explorar su creatividad. La energía y el entusiasmo del grupo la hicieron sentir más viva que nunca. A lo largo de los meses, el taller se transformó en un espacio donde las historias de cada participante se entrelazaban, donde el arte se convertía en una herramienta de sanación. Sofía se sintió plena al ver cómo sus estudiantes florecían, descubriendo no solo su talento, sino también la confianza para expresarse auténticamente. Cada risa, cada lágrima, cada creación artística era un testimonio del impacto que estaba teniendo en sus vidas. Finalmente,
En un evento de cierre del taller, mientras cada estudiante exponía sus obras, Sofía sintió que había alcanzado un hito personal, no solo había cultivado su sueño, sino que se había reencontrado con su esencia. Aquel fue un momento de revelación, donde cada miembro de su comunidad artística compartió no solo sus creaciones, sino también cómo se habían transformado a través del proceso. Sofía fue aclamada como una guía, un faro para aquellos que buscaban redescubrirse. Cuando la noche llegó y las luces se apagaron, se quedó sola en la sala. Miró a su alrededor, y una profunda satisfacción la invadió. Se dio cuenta de que no había solo un final, sino un nuevo comienzo. La lucha valió la pena. La voz que había estado oculta durante tanto tiempo ahora resonaba con fuerza. Sofía había encontrado su propósito y estaba decidida a seguir abriendo caminos para otros. Este fue solo el inicio de su viaje. Con un sentido de realización total y la firme creencia en el poder liberador del arte, Sofía salió de la escuela, no solo como maestra de arte, sino como defensora de la curación a través de la expresión. La vida le esperaba con nuevas propuestas y, llena de confianza, se embarcó en su próximo capítulo. El alcance de su transformación fue claro, había aprendido a trascender sus limitaciones y a proseguir, con la certeza de que era un agente de cambio no solo en su vida, sino en la de todos los que la rodeaban. Ahora, con esta historia finalizada, ha llegado el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Juntos, hagamos que nuestras voces sean escuchadas.